el pan nuestro de cada día para los litigantes frente a la administración de justicia en el país. Los jueces. ¿Quién es un juez en el Ecuador, en el sistema penal? Juez es quien administra justicia en materia penal. El que declara inocente o culpable al final de un proceso penal. El que protege los derechos de la víctima y los derechos del procesado. Dentro del derecho penal tiene la jurisdicción, que no significa otra cosa que la potestad y el poder de administrar justicia y hacer ejecutar lo juzgado. En nuestro país hay la competencia para los jueces, es decir, ese poder de administrar justicia de acuerdo a la materia, en nuestro caso la materia penal, de acuerdo a las personas, menores infractores, violencia contra la familia, adultos mayores, mujeres embarazadas, presos, detenidos. También la competencia sobre el grado, sobre el fuero de las personas, sobre ese privilegio de ser juzgados por jueces de corte provincial o corte nacional. Hay jueces en nuestro país que se denominan jueces de garantías penales y son jueces constitucionales. Pero también tenemos en materia penal jueces de contravenciones, jueces en materia de tránsito, jueces para la violencia en contra de la mujer y la familia. Y por supuesto, tenemos a los jueces de flagrancias. En cada una de las etapas del proceso penal o con cada uno de los jueces, los abogados, tenemos que lidiar, que pelear si cabe el término. Nuestra única arma como litigante es esta: el cerebro, el corazón y las dos voluntades bien puestas. El conocimiento, un corazón aguerrido para soportar a los jueces del sistema de justicia en el país. Los litigantes debemos comparecer ante los jueces con esto, tan solo con esto y con esto, absolutamente nada más, porque se supone que el litigante conoce mucho el derecho, es un hombre estudioso, es un defensor de los derechos humanos. Por lo tanto, voy a indicar lo que no consta en los libros, lo que no consta en el internet sobre la administración de justicia y lo que muchos callan en el país. ¿Qué pasa en el pan nuestro de cada día de los abogados litigantes? Primero, no tenemos un gremio que nos defienda a los penalistas. Segundo, los mismos penalistas populares, populistas, vulgares y charlatanes se encargan de desprestigiar esta noble profesión. Vayamos a ver qué sucede y qué debemos hacer frente a los jueces en el país. Yo le llamo sombras y luces del derecho. Los principios que deben seguir los jueces son los siguientes, al menos en teoría. El principio de la imparcialidad, es decir, de ningún tipo de influencia
política, influencia económica, amistad, ni mucho menos. Eso lo garantizan los principios de las Naciones Unidas para la independencia de los jueces. Por lo tanto, es una ley internacional, un principio internacional que rige para los jueces. Otro principio es la independencia de la función judicial o jurisdiccional. También un principio rector para los jueces, la motivación. ¿Qué es motivar? Es fundamentar, argumentar sus decisiones. Y este argumento debe ser en los hechos, en la valoración a las pruebas y por supuesto en el plano jurídico. Cuando un juez dicta una resolución en forma oral, está demostrando lo que sabe o lo que no sabe. La mayoría de jueces resuelven en 5 minutos, máximo 10 minutos, leyendo la resolución. Eso no es oralidad. Y leen 4 palabras y se retiran para luego realizar seguramente con sus asesores una sentencia aparentemente motivada. Ya vamos a explicar algún momento cómo hacer una excelente sentencia. El juez, para estar preparado y dictar una sentencia, debe tener conocimiento en doctrina, en jurisprudencia, ser un estudioso del derecho, ser un ejemplo de moralidad, un ejemplo de ética. Uno como litigante debería aprender del juez o de la jueza, de los jueces. Lastimosamente en el país no sucede eso. Tan solo aplican la valoración de la prueba, amén, de un análisis técnico, de un análisis jurídico de nosotros los abogados litigantes. Se nos limita el tiempo por parte de los juzgadores. No se concede ese plazo necesario para ejercer la defensa en una audiencia de juicio. Por ejemplo, voy a indicar la realidad de la Administración de Justicia. Inicio por los señores jueces de la Corte Nacional de Justicia. Aquellos que llegaron a la sala penal de la Corte Nacional. ¿Cómo llegaron? No todos, muchos de ellos separaron a los anteriores de triste recordación y pusieron otros al servicio, no todos, al servicio de la política, al servicio del odio, al servicio de lo que está prohibido, de no ser independientes, y ni siquiera demuestran su conocimiento en casos tan emblemáticos, tan sonados políticamente. Lo que han hecho es dictar una resolución y retirarse para hacerlo por escrito, o que les den haciendo por escrito. ¿Acaso no tienen una estructura de las sentencias listas para cambiar el nombre y los apellidos? ¿Qué les cuesta, así como yo este momento, hacer una exposición de los hechos, de las pruebas, la doctrina, la jurisprudencia, y emitir, así se demoren 3, 4 o toda la noche o todo el día? Eso pedimos a los jueces en el sistema judicial, en el sistema denominado de administración de la justicia. ¿Qué pasa en la Corte Nacional en materia penal? La figura de la admisibilidad. Tiene que admitirse el recurso de casación y el recurso de excepción, de revisión. Habrán jueces que dicten seminaritos, conferencias y charlas
de lo que es la casación, de lo que es el fundamento de casación, de lo que es la revisión. Pero teóricamente, en la práctica, los litigantes, en el pan nuestro de cada día, tenemos que saber quién tramita para admitir una casación o una revisión. No en todos los casos. Ciertos casos debemos saber cuánto cuesta admitir una casación, cuánto cuesta admitir una revisión. El poder del dinero, la influencia política, la amistad, pesa más que el derecho y sobrepasa la justicia, convirtiéndose en las peores injusticias en nuestro país. Por eso los litigantes debemos estar muy bien preparados, con cerebro, con corazón para soportar las injusticias de la administración de justicia en contra nuestra y de nuestros patrocinados. No es como nos pintan, jueces imparciales, se dice. Jueces muy conocedores del derecho, se dice. Demuéstreme un solo juez con una sola resolución, así como estoy yo, vacío, resolviendo un caso penal. Ahí le bajaré, le haré la venia y le pediré perdón a la administración de justicia. Mientras tanto, viva la mediocridad, viva la injusticia y viva la intimidación a nosotros los penalistas. ¿Qué viene en la audiencia de flagrancia? Todos conocen los alrededores de la audiencia de flagrancia, cómo se manejan para las audiencias. Siempre hablo con excepción, no es la regla general. Conocemos quiénes son los abogados cartuchos, los abogados rocola, que circulan flagrancia para tomar un cliente y hacer quedar mal a otros colegas de la profesión. Veamos quiénes hacen las flagrancias. Nombres y apellidos podría dar, porque lo que yo digo siempre hablo con la prueba de vida, como hombre de derecho, pero más como hombre de justicia. Yo le llamo la mafia de las flagrancias. Igual sucede en tránsito. No necesitas conocer el derecho, ni en flagrancias, ni en tránsito. Basta la influencia económica. En ciertos casos no generalizo. Y no me dejarán mentir los colegas litigantes. Esto no se dice en los libros. Esto no se dice en el internet, ni en la doctrina, ni en la jurisprudencia. Esta es la práctica diaria. ¿Qué pasa ante los jueces de garantías penales? Uno que otro respetan el debido proceso, respetan a los litigantes. ¿O es que acaso miento? Todas las providencias dicen el peligro del artículo 282 que emanan de los jueces para nosotros los litigantes en el pan nuestro de cada día de la profesión. Nos amenazan con multarnos, nos amenazan, nos intimidan, cuando no saben que a nosotros nos protegen las leyes internacionales como los principios para los abogados en libre ejercicio profesional. Nadie puede intimidar, realizar una sanción administrativa ni penal en nuestra contra. Me pregunto si algún juez leyó esa ley internacional de protección para los litigantes. ¿Qué pasa en los tribunales de garantías penales? En excepción me refiero. Pero si alguien quiere, lo daré con nombres, apellidos, procesos y cuánto cuesta inclusive. Es fácil, señora fiscal. Vea usted a un juez. ¿Cómo ingresó? ¿Con cuánto ingresó? ¿Con cuántos bienes ingresó? Y véalo a los pocos meses con carro del año, con hijos estudiando fuera del país, cambiándose de lugares pobres a Cumbayá,
a otros lugares. Está bien, pero cuando sea una plata bien habida, una plata fruto del trabajo, no fruto de la corrupción en la administración de justicia. Fiscalías se hacen los locos y no investigan. Ya me iré por el campo de la fiscalía. Eso sucede en los tribunales de garantías penales. ¿Qué pasa en las cortes provinciales? ¿Acaso en las cortes provinciales también no sucede lo mismo? Siempre refiero con excepción. La corrupción, menos mal, no es generalizada, porque hay excelentes jueces, hablo en probidad, aunque no sea en conocimiento, pero juezas y jueces probos, honestos, a los que uno hace la venia y saluda como tiene que ser. Más parecen cardenales de la injusticia. Se compra y se vende como los víveres, como las papas, como la leche. Mercaderes del derecho, yo los llamo. ¿Cómo no podemos quejarnos los abogados? Por eso he denominado el pan nuestro de cada día en la administración de justicia. Nuestro sistema se presume que los jueces son de garantías penales, son de garantías constitucionales y por supuesto son de garantías en derechos humanos. Recién se creó un nuevo juez, el juez de garantías penitenciarias, en donde debe resolver en una sola audiencia los problemas de los pobres, de los presos injustamente y de los no injustamente también, porque no han perdido los presos la calidad de seres humanos. ¿Qué pasa en la administración de justicia? La administración de justicia se ha convertido en el brazo político, en el brazo de venganza de uno u otro gobierno. Se ha convertido en el brazo encubridor de la corrupción en el país. Me pregunto, ¿acaso Fiscalía ha procesado a la hermana de un expresidente, a quienes han cometido recién presuntos delitos contra el IES, contra la salud, contra la seguridad del Estado? No, señores, la cosa es clara. La administración de justicia en el país es el brazo de campo, de servicio para los sinvergüenzas de la política. Ha servido para agachar la cabeza y no hacer justicia. Veamos las sentencias de individuos de poca monta, de miembros del Estado llano, y veamos las sentencias de los corruptos. Claro está que los litigantes no podemos escoger clientes. Nosotros que representamos a un colegiado y representamos a nuevas generaciones, debemos luchar con harto conocimiento y por supuesto pelear en contra de jueces que no son probos, de jueces corruptos y de no corruptos también cuando violan nuestros derechos, porque más parece que cuando nosotros hacemos prevalecer la justicia y el derecho, ciertos jueces y ciertas juezas nos odian. Pero en el derecho no tenemos enemigos, tenemos adversarios. El pan nuestro para un litigante es pelear con el fiscal, con el abogado, con los charlatanes, colegas profesionales, que se creen grandes penalistas cuando son los contratados por los grandes corruptos, igual a ellos, con todo respeto. Inclusive muchos de ellos no son abogados y tienen títulos sacados en universidades. Lo digo porque lo conozco. Ojalá en su momento podamos hacer conocer esta situación. ¿Qué pasa contra estos jueces? Caen en error judicial, en mala administración de justicia. Por lo tanto, hay que presentarles la queja correspondiente en el Consejo de la Judicatura, aunque el Consejo también sea parcializado en muchos casos.
Hay que presentar la demanda ante lo contencioso en el país. Hay que presentar la demanda internacional. Pero un consejo sano a los colegas profesionales: cuando tengan un caso en flagrancia, en la unidad judicial, en tribunal, en Corte Nacional, apenas se les viole su derecho, presenten una medida cautelar ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una medida cautelar. Ahí sí tienen miedo y temor los jueces. Si no, veamos los casos prácticos. Esa es la realidad de la administración de justicia en el país. Me duele, pero esa es la realidad. ¿Acaso no vemos, no diferenciamos quiénes son los jueces que saben, que conocen el derecho? Hoy, a través de los medios telemáticos, de la computadora, se asesoran. Gracias en el tema. Saludos. Quiero expresar un saludo cordial a esos jueces maestros. Un saludo cordial a esos jueces que son maestros del derecho, maestros en la justicia, aquellos que siguen a Eduardo J. Couture, maestros el día en que encuentren en contraposición el derecho con la justicia, siempre luchan por la justicia. Un saludo especial a los maestros de la educación primaria, secundaria, superior, de cuarto nivel, a los maestros de la calle, a esos que nos enseñan los valores, aquellos maestros y maestras que hacen de su vida una vida digna, digna de seguir el ejemplo. Feliz día de los maestros y de las maestras. Gracias. Suscríbete a nuestro